Voy a afirmar que el padre Javier Olivera Rabasi está equivocado acerca de los carismas. Y alguno me dirá, bueno, eso es porque lo dices tú. Bueno, no, mi intención es que a lo largo de este vídeo voy a ir mostrando en qué se equivoca y por qué, porque son errores esas afirmaciones que hace el padre Javier Olivera Rabasi. ¿Puedo equivocarme? Sí, claro, como el padre. No soy infalible, yo no lo soy. El padre Olivera Rabasi tampoco es infalible. Que yo sepa, solo es infalible Dios y el Papa a veces. Así que tampoco lo que os estoy diciendo es nada tan fuera de lo previsible. Los seres humanos nos equivocamos a veces. Insisto, si tú ves que yo en algo me equivoco, ayúdame a descubrir. No, explícamelo. Oye, en esto en concreto, esta afirmación que has hecho, por este motivo, por el otro, esto está mal. Vale, eso es primera idea, ¿no? Segunda idea, cuando yo hago esta corrección a algunas afirmaciones del padre Olivera Rabasi, ¿estoy afirmando que el padre Olivera Rabasi es tonto? No, al contrario. Pienso que es un hombre muy inteligente. ¿Estoy diciendo que es malo? No, pienso que es un buen sacerdote. ¿Estoy diciendo que todo lo que afirma este sacerdote es malo? No, en absoluto. ¿Estoy desaconsejando que veáis sus vídeos en el canal de YouTube que tiene? No, de hecho lo recomiendo mucho, merece mucho la pena ver sus vídeos, tiene un montón de vídeos, pero recientemente en una entrevista, a ver si lo vemos, con Miguel Ángel Hidrogo, en el canal de Miguel Ángel Hidrogo, pues el padre Javier Olivera Rabasi hace una serie de afirmaciones que son falsas. Pero recomiendo en general su contenido, que no te la cuenten, ese es su canal de YouTube, y os recomiendo muchísimo pues que vayáis y lo veáis y aprenderéis muchísimo y disfrutaréis un montón. Vale, entonces, ¿por qué, si es un sacerdote tan bueno y tan maravilloso y su canal merece tanto la pena, ¿por qué voy a hacer este... ¿Por qué voy a hacer este vídeo criticando algunas de sus afirmaciones? Pues porque son, bueno, pensando en cómo llamarle a este vídeo, pensaba, ¿no? En decirlo así, o sea, el padre Olivera Rabasi está equivocado, pero puede dejar de estarlo. E igual que él, hay muchas personas que pueden estar equivocadas acerca de los carismas y pueden dejar de estarlo. Cuando digo está equivocado, no le estoy condenando al infierno. Entonces, creo que es un estado temporal que puede revertirse, y para eso hablo en público, para que él y todas las personas que puedan estar equivocadas en estos aspectos que vamos a comentar ahora puedan corregirse, lo cual es una cosa muy buena. Ya está. Y también en la manera de expresarlo, pensaba si, no sé, el padre Olivera Rabasi está confundido o engañado. Se me pasaba por la cabeza, no sé. Porque hay algo pasivo en este estado. Este estado de equivocación tiene algo de pasivo, tiene algo que tiene que ver con lo que ha recibido él y miles de personas, y en concreto miles y miles de sacerdotes. Y por eso, no, hay un... O sea, lo que le ocurre al padre Olivera Rabasi con esta cuestión de los carismas no es algo exclusivo suyo, es algo generalizado. De hecho, si habéis visto, veis el canal mío un momento, tirarse a la piscina, y veréis que he señalado errores del padre Chad Ripperger, del padre Luis Toro, del obispo Schneider, acerca de esta cuestión en concreto, los carismas. ¿Por qué hay tantos sacerdotes buenos, maravillosos, con formación, que cuando se ponen a hablar de los carismas meten la pata? ¿Por qué? ¿Será una cuestión súper personal suya, o quizá es que hay algo, hay una inercia por la cual se están transmitiendo errores acerca de los carismas? Esto es lo que yo pienso. Pienso que hay una inercia en la que se han ido transmitiendo y se siguen transmitiendo de generación en generación, y especialmente a los sacerdotes, que son quienes reciben más formación habitualmente entre los cristianos, junto a formación muy buena, se mezclan acerca de los carismas errores. En concreto en esta cuestión.
Y por eso creo que es bueno sacarlo a la luz para que esto que es oscuridad, el error es oscuridad, pues al sacarlo a la luz se convierta en luz que nos ayude a corregir, a mejorar nuestra comprensión acerca de los carismas. Esto que yo digo tampoco es que yo me lo esté inventando. A ver si me explico. Esto lo ha enseñado la Congregación para la Doctrina de la Fe en una carta de 2017 que se llamaba Juvenescit Ecclesiae. Y allí decía, solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos, los carismas. Esa reflexión sistemática es una novedad. No es que no hubiera ideas acerca de los carismas previamente, pero esas ideas acerca de los carismas, que se han ido transmitiendo de generación en generación, especialmente entre los sacerdotes, no eran una reflexión sistemática, eran más bien ideas superficiales. No había una reflexión en la que los carismas fueran el centro de atención de estudio, ¿no? No eran el tema, sino que estábamos hablando de teología dogmática y salían los carismas. Hablábamos de teología espiritual y salían los carismas. Hablábamos de historia de la Iglesia y salían los carismas. Hablábamos de sacramentos y salían los carismas. Pero no eran el centro de atención de estudio. No había una reflexión, sino que al final eran una colección de ideas superficiales y desconectadas. Como acabo de decir, pues eso, unas tenían que ver con la vida de un santo, otras con no sé qué sacramento, otras... No, ideas superficiales y desconectadas. Y lo novedoso es ese poner como foco de estudio los carismas para, a través de una reflexión sistemática, comprenderlos mejor en un esfuerzo de coherencia que elimine las posibles contradicciones que de hecho se han ido transmitiendo. Entonces, vamos con esta reflexión sistemática. Vamos a ir corrigiendo errores y avanzando en la comprensión. Si os interesan estos temas, os recomiendo que os suscribáis al canal, que le deis like y difundáis si consideráis que estos vídeos pueden aportar algo. Echad un ojo a los vídeos que ya están publicados. Quizá haya temas que te interesen y sobre todo eso, que nos vayamos formando para que nuestras opiniones, nuestras ideas acerca de los carismas no sean tiradas de la moto, no sean frases que repetimos por inercia pero que no sabemos muy bien por qué, que no haya incoherencias, que no haya contradicciones en nuestra manera de comprender los carismas. Vamos a ver qué nos decía el padre Olivera Rabasi en esa entrevista con Miguel Ángel Hidrogo. También vemos, por ejemplo, padre, que hay comunidades donde las personas dicen recibir mensajes de la Virgen, de Jesús, y que Jesús me dijo, y que la Virgen te manda a decir tal cosa. Por ejemplo, que cargamos los pecados de nuestros antepasados, o sea, lo que llaman maldiciones intergeneracionales. Yo sé que usted hizo un video sobre eso también. Y a pesar que usted ha hecho videos sobre eso, yo he entrevistado a sacerdotes y hemos hecho videos sobre eso. ¿Por qué todavía, y obviamente volviendo a lo mismo, pero pues me gustaría saber qué opina usted al respecto de esas comunidades, pues de personas que dicen, yo hablo en lenguas, yo desato nudos de maldiciones con una oración? ¿Qué podemos aprender sobre eso, si eso realmente es católico o no lo es? Bueno, a mí me dijo la Virgen que todo eso es mentira. O sea, a ver, partimos de vuelta con lo mismo. Si cada uno va a hacer... A ver, perdón. Es una broma lo que dije recién, por las dudas, porque no entendí la ironía, ¿no? Hay un autor impío, masónico, bueno, o premasónico, mejor dicho, que fue Voltaire, un revolucionario francés, ¿no? que preparó la Revolución Francesa, que decía que la diferencia entre un católico y un protestante, Voltaire era un impío, ¿okay? Era un tipo malvado, pero era un tipo que se reía de todo y de todos. Entonces él decía, la diferencia entre un católico y un protestante es que los protestantes no tienen un papa. Ellos son el papa para cada uno.
O sea, cada uno su propio papa, digamos, ¿no? Bueno, Sí, ¿qué sucede? Cuando uno comienza a ser el propio juez en su propia causa, ya comienza a perder todo tipo de objetividad. Por eso es que siempre la Iglesia, en el ámbito de los carismas o los dones preternaturales, siempre ha planteado que, siempre ha planteado que los carismas o los dones que existen, que pueden existir, no es uno mismo el que posee esos dones o ese carisma, quien puede decir yo tengo este carisma, ¿no? Yo tengo sí. este don. Vamos a ver, acerca del discernimiento de carismas y la autoproclamación. El decir, mira, yo tengo este carisma. Pues en parte estoy súper de acuerdo. Esto que voy a poner aquí es más bien un guión para mí, una chuleta, ¿no? Primero, sí, estoy súper de acuerdo. Los carismas deben ser discernidos en comunidad, en la iglesia. Y esto por un motivo, o sea, propio de los carismas. Los carismas son gracias para el bien de la iglesia, para el bien del cuerpo. Son dones al servicio de la comunidad. Y por eso lo óptimo es que sean discernidos en la comunidad en la que son ejercidos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Ultra de acuerdo. A tope de acuerdo. Lo óptimo es que los carismas sean discernidos en comunidad. Como dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14, allí dice, ¿no? Pues en concreto de la profecía, dice, pues uno que profetice y los demás juzguen. Claro, en comunidad. De esto hablé a raíz de la carta que recientemente ha enviado el Papa a todos los párrocos del mundo, en la que básicamente les decía, y por eso lo he comentado no en uno, sino creo que en 3 vídeos, y insisto mogollón, y ojalá que leamos la carta y ojalá que veáis esos 3 vídeos, ¿qué les dice? Queridísimos pastores, párrocos, ustedes deben liderar el discernimiento comunitario de carismas. Ese es el mensaje basiquísimo, ¿no? Esencial de esa carta. Párrocos, lideren el discernimiento comunitario de carismas en sus parroquias. Y estoy súper a favor de ese mensaje. En toda la primera parte hasta ahora decía, ¿no? Deben ser discernidos en comunidad. Pero dentro de la comunidad hay unos que tienen una especial responsabilidad en el discernimiento. Eso es lo que dice el Papa en esa carta y eso lo defiendo a muerte. Juan Pablo II ya lo enseñaba en una catequesis un miércoles 9 de marzo de 1994 cuando decía la comunidad cristiana tiene el derecho a que sus pastores les señalen la autenticidad de los carismas y el crédito que merecen los que afirman poseerlos. Los fieles, todos debemos discernir, la comunidad debe discernir, la iglesia en su conjunto debe discernir, pero tenemos el derecho, los fieles, a que nuestros pastores se tomen en serio esto del discernimiento de los carismas. Lo decía Juan Pablo II y lo repito con la voz más fuerte con la que soy capaz de hacerlo. Ojalá que nuestros pastores se tomen muy en serio liderar ese discernimiento comunitario de los carismas. De hecho, en esa línea se pueden entender las nuevas normas para el discernimiento que ha publicado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe recientemente, normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Y después de varios párrafos de explicación, ¿no? Introducción, etc., nos vamos a las normas. Y todas las primeras normas tienen que ver con a quién corresponde este trabajo, en última instancia, quién tiene la responsabilidad. Y dice, corresponde al obispo diocesano. ¿Sí? ¿Qué cosa? Examinar, o sea, interesarse, investigar y formular el juicio. Tiene que tomar decisiones. Y no solo tomar decisiones en el plano teórico, sino incluso llevarlas a la acción. Dice, incluida la posible promoción de, o sea, acción. Sí, a los pastores, en este caso en la diócesis al obispo, es a ellos a quienes corresponde, en última instancia, esta responsabilidad. Son responsables de interesarse por estas cuestiones, investigarlas, emitir juicios y tomar acciones prácticas, concretas. En el artículo 3 dice, no debe dejar de estar vigilante. El obispo diocesano no debe dejar de estar vigilante. O sea, no es de un día, de una tarde, no es un trabajo de un mes. Es que no debe dejar de estar vigilante para intervenir. No solo vigilante desde la distancia, sino que debe estar dispuesto a intervenir y hacerlo, dice, con rapidez y prudencia.
No dilatar esto de, bueno, a ver por dónde va. No. Hay momentos en los que usted deberá intervenir, actuar, y deberá hacerlo con rapidez y con prudencia. No dejándose llevar de impresiones, de sentimientos, de me han dicho. No, con prudencia. Con prudencia. Y en el párrafo 2 del mismo artículo 3 dice que si surgiesen nuevas formas de devoción, tiene el grave deber. El obispo tiene un deber, y ese deber es grave, de iniciar una investigación canónica exhaustiva. ¿Sí? Y en el párrafo 3 dice, el obispo diocesano debe, débito, obligación, poner especial cuidado en contener, y sigue. Estoy súper de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo mencioné hace poco comentando el vídeo de Renewal Ministries. Salía este tema. En las cosas estas carismáticas tenemos la percepción de que hay muchos pastores, muchos sacerdotes y sobre todo obispos, que son los que tienen mayor responsabilidad, que eluden esta responsabilidad y que no entran al discernimiento de estas cuestiones y se dejan pasar cosas que no se deberían dejar pasar. Y estoy súper a favor de que esto se tome muchísimo más en serio, que haya discernimiento comunitario en las comunidades, en los grupos, en los movimientos, en las parroquias, y que los responsables últimos, que son los obispos, se lo tomen muy en serio. Estamos súper a favor, súper en la misma onda, el padre Javier Olivera Rabasi y yo. Pero, ahí hay un pero, para que haya este discernimiento comunitario, para que haya este discernimiento por parte de los párrocos, de los obispos, es imprescindible. Para poder discernir un carisma, es necesario que ese carisma se ejerza. No puedes discernir lo que no se presenta, no se manifiesta de alguna manera. Así que quien tiene un carisma, para que su carisma sea discernido, debe ejercerlo, debe dar un primer paso. Y pongo aquí el ejemplo de las apariciones. ¿Sí? No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero San Juan Diego, Santa Bernardita, los pastorcillos de Fátima, Santa Margarita María Alacoque, Santa Faustina Kowalska, todas estas personas tienen carismas proféticos. ¿Sí? Son personas que han recibido comunicaciones de parte de Dios directamente a través del Señor o a través de la Virgen, un santo, un ángel, han recibido comunicaciones para que a su vez lo comuniquen a otros. Carismas proféticos. Sus carismas proféticos han sido discernidos por la Iglesia, pero para ello tuvieron que dar un primer paso ellos. No estaban en casa esperando a que llegase el obispo y les preguntase, oiga, ¿usted no habrá tenido alguna revelación? No, dan el primer paso. Comienzan a comunicar y entonces empieza un proceso de discernimiento. Según lo que acaba de decir, hace unos segundos hemos oído al padre Olivera Rabasi, San Juan Diego, Santa Bernardita, los santos pastorcillos, Santa Margarita, Santa Faustina actuaron muy mal. Muy mal. Tastas. Hay que darles tastas, hay que corregirles porque se han autoproclamado no se sabe qué. Por cierto, también lo pensaba antes, preparando este vídeo, también se habla de carismas, en los carismas compartidos, los carismas de una institución, de un grupo, ¿no? Todos los grupos que han ido surgiendo dentro de la Iglesia, las fundaciones, las órdenes, son grupos de personas unidos en torno a unos carismas, unas gracias para vivir la fe de una determinada manera y prestar un servicio así a la Iglesia, al mundo. Los santos fundadores y los primeros de estos grupos, congregaciones o lo que fuera, empezaron a ejercer su modo de vida y luego fueron siendo discernidos por la Iglesia. Actuaron mal, Santo Domingo y sus primeros compañeros, San Francisco, San Ignacio de Loyola. Ahí también hay un discernimiento de carismas, unos carismas compartidos, y que entonces eran unos autoproclamados en un sentido súper negativo de, gentuza que se cree, no se sabe qué. No, seamos sensatos. No puede ser que nuestro
afán anticarismático nos lleve a contradecir las verdades católicas. ¿Vale? Tú tienes unas ciertas precauciones contra la renovación carismática. Perfecto. Ahora, tratemos de ser muy objetivos para no acabar diciendo tonterías que contradicen la fe católica y la vida de la Iglesia durante 2000 años. Y ahí hay un último y. Ese último y se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Y también San Juan Bautista. Estos son unos impíos, unos malvados, unos perversos, unos soberbios que se autoproclamaron profetas, ¿no? Según el padre Olivera Rabasi, sí, hicieron mal. Ayer, hace unos días, lo voy a buscar un segundo, leíamos en la primera lectura, yo creo que era ayer sábado, de la 11ª semana del tiempo ordinario, leíamos un fragmento de el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, a partir del versículo 17. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que erguido ante el pueblo les dijo: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No tendréis éxito. Por haber abandonado al Señor, Él os abandonará. Ojo, tenemos un profeta autoproclamado, Zacarías. Recibe el Espíritu, recibe una comunicación y él, porque le da la gana, se yergue ante el pueblo y alza la voz diciendo: así dice Dios. Pero ¿quién te ha dado permiso? ¿Quién te ha discernido? Así dice Dios. Además, sin ningún, no sé cómo decir, he tenido una posible revelación que me parece que igual... No, así dice Dios. No tendréis éxito. El Señor os abandonará. Afirmaciones bien duras, bien fuertes. Y lo hace autoproclamándose profeta. También continúa, lo leo por si acaso. Dice: pero conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. Quizá con todo este ímpetu anticarismático estamos apedreando a profetas enviados por el Señor. Ojo, porque igual con todos estos comentarios estamos tirando piedras contra personas a las que el Señor les está pidiendo que lleven a cabo un trabajo. Así que, hombre, viendo la historia del pueblo de Israel, creo que podríamos proponernos ser un poquito más prudentes. Es una idea mía. Ahí, no sé, igual estoy súper equivocado. Por cierto, porque luego te leeré otro fragmento de la Enciclopedia Católica. Para otra cosa de este vídeo. Pero precisamente en el mismo artículo que voy a leer después, dice en un momento, la Enciclopedia Católica, que no es sospechosa de ser carismaniática, dice: tampoco existe ningún rito externo por el que fuese iniciado el oficio de profeta. Su ejercicio fue siempre extraordinario y dependiente del llamado inmediato de Dios. Que no es que haya que ser muy carismático para entender esto, que quiere decir que es lo que hay. Es que no, es lo que sabemos por la revelación, lo que sabemos por la historia de la Iglesia, es que esto es así. Querer hacer otra cosa es, pues eso, es inventarse cosas. Lo siento mucho. Vamos a ver, continúa la entrevista. A ver. Hay un cierto filtro, filtro importantísimo, es el tiempo mismo, para ver si realmente eso es de Dios, si eso es del demonio, porque también perfectamente el demonio puede hacer curaciones. O sea, el demonio tiene potestad sobre el ámbito corporal y puede hacer que si yo me hago no sé, una herida, porque alguien me corta, puede hacer que la naturaleza humana rápidamente acelerar el proceso de curación y hacer como, ¿cómo se llamaba de los X-Men que se curaba rápido? Wolverine, exactamente. Se curaba rápidamente. Bueno, eso el demonio lo puede hacer perfectamente. O puede hacer que uno le pase una gripe o un dolor de cabeza, el demonio. Y después también mejor dicho, hay gente que por nuestra propia sensibilidad, que capaz que no usamos toda nuestra sensibilidad, o por cierto desorden afectivo que pueda tener, o sensible, o por cierto don adquirido por familia, genético, tenga potestad para poder llegar a curar. Eso, entonces, Dios, el demonio o la naturaleza misma. La naturaleza, nuestra propia caída, que puede ser
ordenada o desordenada, no importa. Pero ¿por qué digo todo esto? ¿Es súper importante el discernimiento de carismas? Sí, porque, y esto lo expliqué en un vídeo, no, en 2 o más, ya no recuerdo, pero hay varios vídeos si os interesa este tema, explicando cómo los carismas más llamativos, todos ellos pueden ser falsificados. Pueden ser algo que viene de Dios, pero puede ser falsificado por la naturaleza humana y puede ser falsificado por los demonios. Fácil. Y esto es súper importante y es importante tenerlo claro para poder discernir. Es importante tenerlo claro porque, ojo, con la explicación del tercer elemento, el elemento natural. Gente que por nuestra propia sensibilidad, que capaz que no usamos toda nuestra sensibilidad, o por cierto desorden afectivo que pueda tener, o sensible, o por cierto don adquirido por familia, genético, tenga potestad para poder llegar. O sea, si alguien puede explicarme qué significan todas esas afirmaciones que acaba de hacer, le felicito, porque yo no entiendo. No entiendo qué lógica tiene eso que acaba de decir. Es súper importante tener criterios claros para discernir los carismas porque puede haber confusiones, pero necesitamos tener criterios claros, no ese barullo de que algunos por su sensibilidad desordenada, o sea, que alguien es capaz de curar porque tiene un desorden en su naturaleza, o sea, ¿qué quiere decir? Que algunos lo reciben por esto, o sea, como que puede haber algo biológico, genético, ¿qué quiere decir? No está muy claro. Necesitamos claridad. Pero bueno, no es el tema. El tema es que todas estas manifestaciones de Dios pueden ser falseadas o imitadas por los demonios y por la naturaleza humana. Y por tanto necesitamos tener criterios claros para poder discernir. Vamos a ver. Discernamos. Tiempo, ¿sí? Si el inicio, el medio, el fin de esa curación, de esa visión, de esa aparición, de esa profecía, lo que fuere, es siempre bueno. Porque, por ejemplo, un motivo concreto, si yo soy, a ver, pongámosle que de un día para otro yo soy sanador. Entonces empiezo a sanar a la gente. Y resulta que después de esa sanación yo comienzo a ser una persona pública y a partir de la persona pública que me empiezo a convertir, empiezo a creerme el personaje, ¿ok? Entonces empiezo a ser una especie de showman. Y no estoy llevando a la gente a Jesucristo. Sí. Estoy llevando a la gente a mí, en realidad. ¿Ok? Es más, la gente no está buscando que ese sea el camino para su conversión. Está buscando nada más que la sanación física. Bueno, eso. Súper interesante. Esos dos casos, ¿eh? 1, yo empiezo a ejercer un carisma y me desvío. 2, la gente acude a mí que tengo un carisma con intenciones torcidas. Ojo, a ver. Perfectamente lo puede hacer el demonio. Porque el demonio a veces está buscando que se acerquen nada más que al ámbito puramente de la naturaleza caída o al ámbito del pecado de una persona. Por eso es que la iglesia tarda tanto tiempo a probar las apariciones, ¿no? O apariciones, digo, o revelaciones privadas, o decir si alguien es o no sanador. Por eso el autoproclamarse profeta, nadie se autoproclama profeta. En todo caso lo proclama Dios o lo proclama la iglesia. Lo de la autoproclamación ya lo hemos visto, pero esos criterios que está proponiendo, o sea, a ver, ¿qué criterios son esos? O sea, realmente, para discernir un caso de supuestas revelaciones, sanaciones, milagros o un carisma así como más extraordinario, ¿qué tipo de criterio es ese? Vamos con un pasaje del Evangelio. ¡Hala! Aquel día muchos dirán, Mateo 7, 22 al 23, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo, el Señor, les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Y esto ha sido entendido desde siempre como un texto que nos enseña que los carismas pueden ser recibidos y ejercidos por personas que no están cumpliendo la voluntad del Señor. Por eso dicen, nunca os he conocido, obráis iniquidad, y reciben condena, alejaos de mí. Pero esto no niega que tuvieran carismas para profetizar, para echar demonios, para realizar milagros en el nombre del Señor. Y si alguien no se lo cree porque lo digo yo y yo soy un carismático horrible, pues que se lea Manual de Teología Dogmática, Ludwig Ott, y allí lo dice y cita este pasaje en concreto. Así que, digo, el hecho de que alguien ejerza mal
contra la voluntad del Señor y sea incluso merecedor de condenación. Un carisma no dice nada acerca de la autenticidad o no de ese carisma. Y mucho menos dice algo acerca de la autenticidad de un carisma lo que el resto del mundo haga. Voy con Marcos 3 del 7 al 10. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. ¿Por qué le seguía una gran muchedumbre? Porque al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente. Entonces, ante esta multitud, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca. ¿Para qué? No lo fuera a estrujar el gentío. Tenía miedo Jesús de que le hicieran daño. ¿Por qué? Porque como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Esa gente claramente no se acerca al Señor con buena intención. No quieren al Señor, no les importa nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesús les tiene miedo de que le hagan daño y ellos no tienen miedo de hacerle daño. Se le echan encima y pueden llegar a estrujarlo y por eso el Señor tiene que prepararse una escapatoria. Y eso convierte a nuestro Señor Jesucristo en un falso sanador. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué tipo de criterio es ese? Dios mío. O sea, seamos sensatos. Seamos, por favor, sensatos. Que no dejemos que nuestros miedos, nuestras malas experiencias, nuestras reticencias con la renovación carismática nos lleven a decir cosas que van en contra de la Sagrada Escritura, de la santísima doctrina cristiana transmitida durante 2000 años. Por favor, seamos un poquito más comedidos. Pero, ¿qué ocurre? Lo voy a decir. Lo iba a decir al principio y se me ha olvidado, pero ahora lo voy a decir. Ya está bien, hombre, ya está bien. Últimamente, siempre, la renovación carismática ha contado con personas, en contra. Siempre, vale. Pero últimamente, y estoy hablando de semanas o meses quizá, está habiendo una explosión de ataques contra la renovación carismática. Y cuantas más personas atacan a la renovación carismática, más personas se envalentonan y se creen que pueden criticar a la renovación carismática diciendo cualquier cosa porque nadie les corrige. Nadie les dice que lo que están diciendo va en contra de la Sagrada Escritura, de la magisterio de la Iglesia, de la vida práctica de la Iglesia y las decisiones de la Iglesia a lo largo de los siglos. Nadie les dice que lo que están diciendo son barbaridades, son errores, son falacias, son calumnias, son invenciones. Nadie levanta la voz. Y entonces esta gente se envalentona más y más y más y más y cada vez hay más gente, flipo. O sea, yo estoy preparando vídeos, voy a preparar uno contra esto de que ha dicho el padre Oliveira Rabasi, pero entre medias me salen 5, otros 5 de gente diciendo cosas. Está habiendo como una explosión de ataques que no son católicos, o sea, cuyo contenido no es doctrina católica, contra la renovación carismática. Y en esto la renovación carismática tiene culpa. Porque son un enemigo muy fácil. Porque no se defienden. Pero no se defienden no porque no puedan, sino porque eligen no hacerlo. Pero no eligen no hacerlo por motivos súper profundos. Lo visten de espiritualidad y tal y cual. No, bueno, no hay que darle vueltas. No, bueno, es que la renovación es verdad, tiene sus problemicas. Y uno de ellos es que es un poco irracional. Desprecia un poquito el razonamiento, la teología, ¿no? Sí, entonces, no, nosotros a lo espiritual y ya está. Los dominicos, el otro día leía un poquito sobre la biografía de Santo Tomás de Aquino. Joder, los dominicos, que eran unos tipos súper espirituales, se ven envueltos en una serie de ataques en la Universidad de París. Y se defienden, y Santo Tomás es uno de los que trabaja duro por la defensa de los dominicos y de las órdenes mendicantes en la Universidad de París. No se quedan de brazos cruzados. No, trabajan para defender la verdad. Punto. Y ya está. Pero es verdad que los carismáticos, no, yuju. O cuando te dan unas respuestas, son respuestas a veces un poquito como carencias racionales, de decir, no, esto no que me estás explicando no es mucha explicación de nada. Entonces, eso, ¿no? Crecen los ataques, los carismáticos parece que no hacen gran cosa, por eso dije también que me alegró muchísimo el vídeo de Renewal Ministries, que se juntan 3 expertos y tratan de dar respuesta a algunas de esas inquietudes que están surgiendo últimamente. Pues claro, evidentemente, hombre, a todos esos carismáticos que no quieren trabajar por la defensa teológica de la renovación carismática, les pregunto, si tú fueras acusado falsamente ante la justicia de tu país, ¿utilizarías o no todos los medios humanos legítimos a tu alcance para defenderte a ti mismo?
Pues no seas hipócrita, no seas hipócrita. Si tú te defenderías a ti mismo ante la justicia, ante falsas acusaciones, defiende a la renovación, que es obra de Dios, defiende la obra de nuestro Señor con los medios a tu alcance. No seas hipócrita, no seas hipócrita, no seas perezoso, no seas falso. Trabaja, hombre, trabaja con todos los medios a tu alcance. Que incluyen la oración, por supuesto, y el silencio y la penitencia y lo que tú quieras, y la defensa argumentada de por qué las cosas que están diciendo son errores, son falsas, son calumnias, son invenciones. Ánimo, trabajemos. Bueno, dicho está, seguimos. Que ya no sé ni lo que digo. Vale. Necesitamos buenos criterios para el discernimiento, pero tienen que ser buenos, verdaderos criterios para el discernimiento. Esto ha surgido mucho a partir de movimientos pentecostales que lamentablemente se han mezclado en ámbitos carismáticos, esto es verdad. Entonces cada uno se le ocurre que yo soy... Entonces, esto no voy a entrar ahora. Todo ese tema de es una falacia o un error doctrinal. Todo ese rollo de el origen protestante de la renovación carismática, vale. Ahí hay mucha falacia o error doctrinal, sin negar que haya podido haber influencias en casos concretos. Vale, vale, dale. todo el mundo impone manos. La posición de manos, por ejemplo, es propio del sacerdote. La iglesia se ha Exactamente. cansado de decir que los laicos no deben imponer las manos porque es un signo propio sacerdotal. La iglesia se ha Exactamente. cansado de decir que los laicos no deben imponer las manos porque es un signo propio sacerdote. La iglesia se ha Exactamente. cansado de decir que los laicos no deben imponer las manos porque es un signo propio sacerdotal. Pero fíjate en cuántos lugares se sigue haciendo esto. Lo he repetido 3 veces. La iglesia se ha cansado de decir, muéstrame los documentos del magisterio, de los papas, de los concilios, de los dicasterios, en los cuales la iglesia se ha cansado de prohibir la imposición de manos por parte de laicos. Enséñamelos. Que esto no es una discusión de lo que a ti te parece o a mí me parece, se trata de averiguar cuál es la doctrina cristiana. Entonces, no me digas que la iglesia se ha cansado de hacer una cosa, pues muéstrame y discutamos sobre esos supuestos textos en los que la iglesia se ha cansado en los concilios, en las, motu propios de los santos padres, encíclicas, disposiciones disciplinares de los dicasterios. Enséñamelo y discutamos frase por frase esas historias. Otro día, hoy no, hablaré de la imposición de manos, que roza la tontería en esta discusión, roza la tontería. Pero bueno, otro día. Hoy de momento solo me quedo con eso. Dame todos los documentos en los que la Iglesia en su magisterio universal se ha manifestado contra la imposición de manos de laicos. Muéstramelo y ya está. Y nos ponemos a hablar con ello. Nos ponemos a hablar. Venga, leamos frase por frase esos documentos. Yo tengo tiempo. Ánimo. Dámelos. Ay, tirémonos a la piscina un poco. Venga, continuamos tirándonos a la piscina. Es como se dice siempre en los libros de espiritualidad, ¿no? En el cielo no todos los santos que están en el cielo fueron vírgenes. En el cielo no todos fueron, mártires. En el cielo no todos fueron, sabios. En el cielo no todos fueron, bueno, pero en el cielo todos los que están en el cielo fueron humildes. Bueno, entonces un signo concreto de eso, perdona que te voy a contar una anécdota que capaz que sirve. Hay un episodio muy hermoso en la vida de un santo que yo quiero mucho, que es San Felipe Neri, que una vez la van a ver, el Papa de por entonces, San Felipe Neri es del año 1600, le pide el Papa por entonces, ya era un hombre con una fama de santidad muy grande, le pide que vaya a ver a una supuesta vidente, que era una monja, una madre superiora. Entonces, estaba en Roma, Felipe Neri era párroco, entonces va hasta el convento de esta monja. Cuando llega se encuentra en el convento con la primera monja que lo recibe, estaba lloviendo muchísimo, él venía todo embarrado, empapado con agua y todo. Entonces le recibe la monjita y dice, sí, padre, buen día, buenas tardes. ¿Qué viene a ver? Vengo a ver a la madre superiora de parte del Papa. ¿Cómo no? Tú me siento acá. Entonces, bueno, se sienta todo mojado, embarrado, qué sé yo. Entonces aparece la monja, la madre superiora, enseguida, en el momento, y dice, con aires todo así altaneros, y le dice, ¿quién me busca? Yo, madre, acá soy el padre Felipe. Y el padre San Felipe Neri estaba con la pierna arriba de un sillón, ¿no? Porque estaba todo mojado. ¿Qué me necesita? ¿Qué quiere de mí? Le dice la monja toda así, agrandada, ¿no?
Dice, mire, para empezar, por lo menos que me ayude a sacarme esta bota que está toda llena de barro. ¿Quién se cree que soy yo? Yo soy la hermana o la madre, no sé cuánto, de ninguna manera, ¿para qué me viene a molestar a mí? Dígame qué necesita de mí. Entonces el padre San Felipe Neri le dijo, mire, no, quizás me equivoqué, perdóname, quizás me equivoqué de lugar, yo no. No, soy la madre fulana, no, perdóname. Evidentemente, este no era el lugar que yo estaba buscando. Se vuelve a su parroquia, lo obra el Papa después de secarse, y el Papa le pregunta, ¿y padre Felipe, qué pasó con la vidente del convento? Mire, si es vidente, perdón, si es santa, no lo sé. Ahora, vidente seguro que no, ni tampoco debe ser virtuosa, porque le pedí una sola prueba de humildad y no fue capaz de hacerla. Claro. Entonces yo querría ver. A veces la memoria nos juega malas pasadas. A veces nuestros sentimientos anticarismáticos también nos pueden jugar malas pasadas. Yo he buscado esta historia, no he encontrado la referencia original de este asunto, de esta anécdota. He encontrado un par de relatos. Y lo que me queda bastante claro es que aquí tú cuentas una historia, es entretenida, San Felipe Neri, entonces esto parece que, ¡buah!, ya está, ¿no? Resuelto, doctrina católica, falso. La conclusión de San Felipe Neri, salvo que alguien me enseñe los documentos, digamos, las fuentes originales de esta historia, hasta donde yo consigo entender, y tiene lógica, es que lo que puso en duda San Felipe Neri no fue las revelaciones supuestas de aquella monja, sino su santidad. Claro, ¿cómo va a ser santa una persona que no tiene humildad? Ahora, ¿puede tener revelaciones? Sí. Santidad, no mucha, o no demasiada, no está en un grado muy alto de santidad. Pero el problema de esta anécdota es ese, es la santidad, que esta mujer muy, muy santa no era. ¿Revelaciones? Pues igual sí. Entonces, necesitamos criterios verdaderos para discernir los carismas. La vidente del convento. Mire, si es vidente, perdón, si es santa, no lo sé. Ahora, vidente seguro que no, ni tampoco debe ser virtuosa, porque le pedí una sola prueba de humildad y no fue capaz de hacerla. Claro. Entonces yo querría ver de aquellos que dicen tener supuestas visiones o apariciones o dones, lo que fuere, si tienen pruebas de humildad. Esa es lo elemental. Y no una vez, sino varias veces, ¿no? Y si lo hacen por obediencia a la iglesia y lo aguantan, bueno, por ahí podemos comenzar a pensar que quizás habría algún indicio de que pudiera ser cierto. En fin. Nada que ver. Nada más lejos de la realidad. Pero esto no es porque lo diga yo, porque soy carismático, es la distinción entre gracia gratis data y gracia gratuum faciens. La gracia gratis data, de nuevo, si alguien no me cree, puede ir al manual de teología dogmática de Luc Bijot y lo lee, es una frase muy cortita. Estos dones no se reciben con dependencia de nuestra santidad. Punto. Esto lo había enseñado Santo Tomás, esto es lo que ha enseñado la Iglesia siempre, esto es lo que está por todas partes. No tiene nada que ver que uno sea santo con que uno tenga o no determinados carismas. Vamos con la Enciclopedia Católica, que ya digo que no es una fuente de información carismática. Y dice en la entrada sobre profecía, dice: receptores de la profecía. El don de la profecía jamás ha sido limitado a un tipo particular de personas, familias o tribus. No es para un grupo determinado, concreto, preestablecido. No existe una facultad particular en la naturaleza humana por la que cualquier persona normal o anormal pueda profetizar. No hay un tipo de persona al que le va bien esto, ¿no? Cualquiera. Tampoco se requiere una preparación anticipada especial. No hay ningún entrenamiento ni cosa rara por el que uno se convierta en profeta o se digamos, no se requiere absolutamente nada. Nada. Benedicto XIV, citado por la Enciclopedia Católica, va a decir: los receptores de profecías pueden ser ángeles, demonios, hombres, mujeres, niños, paganos o gentiles. Digo, es que hasta demonios, lo está diciendo el Papa Benedicto XIV, lo está citando la Enciclopedia Católica, que puede recibir una profecía un demonio. Ya está. Se puede ser malo o muy malo, ¿sabes? No creo que tú vayas a ser más malo que un demonio, no lo sé. Aun cuando los méritos morales son muy útiles para un profeta, no son necesarios para obtener el don de la profecía.
Joder, ¿cómo quieres que te lo diga? Que no son necesarios para obtener el don de la profecía. Son muy útiles, claro, para ejercer. Para el ejercicio de los carismas son muy convenientes las virtudes y en general la santidad, la unión con Dios. Pero no son de ninguna manera requisito para la recepción de estas gracias. De ninguna manera. Voy con lo de un pagano. Números, el libro de los Números, 22, capítulo, versículo 9. Vino Dios a donde estaba Balaam y le dijo, ¿qué hombres son estos que están en tu casa? Dios, según la palabra de Dios, Dios se acercó a Balaam y le habló. Y Balaam profetiza. Es un profeta, pero, detalle, Balaam no pertenece al pueblo de la alianza. Así que un pagano puede ser un profeta auténtico, al que Dios habla, Y si ves la historia de Balaam, tiene sus cosas todavía más emocionantes, con una burra que tiene visiones, y no solo tiene visiones, sino que además habla. Pero hay un caso todavía en el Nuevo Testamento más impresionante. Espero que se lea bien. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? No saben qué hacer con Jesús, están preocupados con Jesús, les molesta. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Caifás, se dirige a esa reunión de a ver qué hacemos con Jesús. Estaban indecisos. Y él dijo, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Está recomendando dar muerte a Jesús. Y efectivamente les convence, y aquel día, continúa la palabra de Dios, decidieron darle muerte. Caifás convenció al Sanedrín, que estaba indeciso, les convenció para buscar la muerte de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Este hombre está cometiendo un acto terriblemente horrible. Está convenciendo a los jefes de los judíos para que busquen la muerte de Jesús. Aquellos que pueden conseguirlo, que son los jefes. Caifás tiene una responsabilidad grave en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan, esto no lo dijo por propio impulso. Y dices, no, claro, lo dijo por impulso de Satanás. Pues no, dice, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente. Ole, habló proféticamente. ¿Cuándo habló proféticamente? En la misma frase en la que está convenciendo al Sanedrín de que les conviene dar muerte a Dios hecho carne. Está proponiendo la muerte de Jesús. Y en esa frase dice, Juan, palabra de Dios, habló proféticamente. Ánimo con que tu supuesto profeta de tu región o lo que sea haya cometido no sé qué inmoralidad. No, creo que no llega a este nivel. Y dice Juan que profetizó, que es palabra de Dios, que es verdad, que vamos, que no es cuestión de que nada, no se puede dudar. Ya está, punto, profetizó. Entonces ven tú ahora a exigirme no sé qué historias morales para empezar a considerar si alguien igual sí o no está teniendo revelaciones. El problema, lo he dicho al principio, y es el motivo por el cual, uno de los dos motivos. Uno, yo espero que el padre Olivera Rabasi y las personas que a él se adhieren, pues pasen de estar equivocados a estar en la verdad. Pero además es que no se trata de un caso aislado. El caso del padre Olivera Rabasi forma parte de algo más grande. Hay una inercia, una tendencia a transmitir errores acerca de los carismas entre católicos bien formados, en concreto entre sacerdotes, seminaristas, ¿no? Gente que se prepara para el sacerdocio. En esa formación se ha metido mucho error. ¿Por qué? Porque faltaba, como decía la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha faltado durante mucho tiempo una reflexión sistemática acerca de los carismas, y lo que teníamos eran ideas sueltas, inconexas, que arrejuntábamos en nuestras mentes y luego las hacemos trabajar, pero de manera desordenada y contradictoria. De hecho, por eso traigo el siguiente texto. En el mismo artículo de la Enciclopedia Católica sobre la profecía, 2 párrafos después, primero ha dicho que ¿no? Todo eso que hemos leído, de que cualquiera puede profetizar, que no hay requisitos morales, ¿no? Esa cita de Benedicto XIV diciendo que los demonios, los paganos pueden profetizar, pero dos párrafos después dice, el receptor del don de la profecía deberá, por regla general, ser virtuoso y de mérito, ya que todos los autores místicos concuerdan que en mayor medida Dios concede este don a los individuos santos. Entonces, ¿qué me estás diciendo?
voy a distinguir entre lo que está diciendo y lo que está transmitiendo. Lo que está transmitiendo está clarísimo. Dios da carismas a los santos. Eso es lo que está transmitiendo. Eso es lo que se ha ido transmitiendo, ¿no? Sí, año tras año a miles y miles de católicos. Eso es lo que se ha ido transmitiendo. Dios da carismas a las personas santas. No es exactamente lo que está diciendo. Claramente no es lo que está diciendo. No puede estar diciéndolo, pero bueno. Dice, porque hace unos matices. Dice, deberá, por regla general, ser virtuoso y de mérito. Es decir, puede que no sea virtuoso y de mérito. Dios concede en mayor medida este don a los individuos santos, pero no solo. Es un matiz que hace que, vale, el absurdo sea un poco menor, ¿vale? Es menos ridículo y menos horrible esto, ¿no? Porque por lo menos lo matiza un poco. Por regla general, en mayor medida. Todos los autores místicos, bueno, todos los que ellos han leído, yo qué sé, todos los autores místicos afirman que en mayor medida Dios concede. No, esto no es la doctrina cristiana, esto no es la doctrina católica acerca de los carismas. Dios concede carismas con independencia del grado de santidad. Punto, pelota. ¿Por qué entonces a mí solo me suenan profecías de santos? Tengo un vídeo, por cierto, sobre esto también, que se llama algo así como ¿por qué solo en la renovación? ¿O solo en la renovación? No hay que ser, bueno, da igual, si yo puedo explicarlo, que no soy muy listo, cualquiera que lo quiera pensar un segundo con honestidad se da cuenta. ¿Por qué traigo a Carlo Acutis? Beato Carlo Acutis, que pronto será canonizado si no he leído mal las noticias. Alguien podría pensar, claro, Carlo Acutis tiene una devoción a la Eucaristía muy alta, muy, muy grande, porque es santo. Pero solo los santos reciben una devoción tan alta a la Eucaristía. ¿Conoces algún caso de alguien que no sea santo como Santo Tomás o como, ¿no? el Padre Pío? ¿No? Solo los santos tienen una gran devoción a la Eucaristía. Hombre, solo conoces las vidas de los santos, porque precisamente los santos son aquellas personas canonizados, son aquellas personas a los que la Iglesia propone como modelos para los fieles. Claro, entonces sus vidas son conocidas, su devoción a la Eucaristía es conocida, su carisma profético es conocido. Claro. Lo cual no significa que ahora mismo no haya miles y miles de almas anónimas que ni conoces ni vas a conocer, que tienen una devoción altísima a nuestro Señor presente en la Eucaristía, como Carlo Acutis o más. Y tú nunca te enterarás, nunca lo sabrás. Mujeres de una anciana de 90 años que camina lenta para acercarse al sagrario en su parroquia. Niños pequeños que le hablan de corazón a corazón a nuestro Señor en la Eucaristía, religiosas, encerradas en un convento, que se derriten de amor por nuestro Señor presente en el sagrario, sacerdotes con una entrega total a su servicio porque están apasionados con el Señor. ¿Cuántas almas, matrimonios, viudas, religiosos, jóvenes, han sido cautivados, enamorados por nuestro Señor presente en la Eucaristía? ¿Te vas a enterar tú? No. Entonces dices, no, Dios solo da estas grandes devociones a los santos. No, tú solo te enteras de lo que pasa en la vida de los santos, porque son las vidas que se dan a conocer. Entonces, eso de que en mayor medida Dios concede este don a los individuos santos es una tontería cósmica, ¿no? Lo que ocurre es que tú solo conoces los detalles de las vidas de los santos y el resto no lo conoces. Además, luego San Agustín va a ayudarme a explicar esto, que no me lo estoy inventando yo, señores, que no es porque a mí me dé por aquí, que esto es sentido común y lo veremos. San Agustín va a venir en mi ayuda enseguida. Esperad un segundo, tened paciencia. Voy a poner otro fragmento. Es una tontería, pero que está súper extendido. Esto se ha ido transmitiendo generación tras generación y en textos de libro buenos. En su día comenté, como en un manual de historia de la Iglesia maravilloso, pues se dicen tonterías. Y los carismas se extinguieron. Eso es falso. Punto. Eso no es doctrina católica. Eso va en contra de la doctrina católica. Y sin embargo, eso se ha leído y se ha transmitido. Es una frase en un manual de historia. Pero eso va quedando ahí, en la cabeza de al menos algunos
futuros sacerdotes, de algunos futuros obispos, de algunos futuros jefes de no sé qué, de no sé cuántos. Todo eso va quedando ahí en la cabeza de futuros formadores y van así ideas desconectadas, injustificadas, falsas en algunos casos, y eso se va transmitiendo. Y hay que cortar esa transmisión de errores, falsedades, falacias, invenciones, calumnias. Hay que cortar. Entonces, vamos a continuar, que aquí hay más tela que cortar. Lo que pasa es que, joder, no sé si lo he dicho antes, pero claro, decir un error cuesta un segundo. Tú dices, los carismas solo lo reciben los santos y tiras para adelante. Y como eres alguien que tiene mucha autoridad, que tiene repercusión, que tiene ¿no? un prestigio, lo dices, ¡pa! Y eso llega a miles de personas. Eso llena la cabeza de miles de personas. Miles de personas. Pero yo, para explicar que eso es falso, tengo que gastar un montón de tiempo y tengo que argumentar y defender y poner un testimonio y otro y... Lo siento si este vídeo es largo, pero es que ojalá que hubiese personas con muchísima más autoridad que pudieran simple y llanamente, ¡pum!, alzar su voz y ser escuchados. Y así la verdad se abriría paso mucho más rápido, pero yo necesito ir paso a paso, lo siento. Entonces, voy. Y a su vez también, a ver, digo porque somos unos, perdón, pero esto no es insultante lo que voy a decir, es realismo puro. Somos unos ignorantes. ¿No? Me alegro de que lo diga en plural. Y me alegro de que antes haya hablado de la humildad. Es duro, yo entiendo, es duro darse cuenta de que uno está equivocado. Y no solo está equivocado, sino está públicamente equivocado. Es duro. Pero hay que tener la humildad de rectificar. Ojalá. No tenemos noción de nuestra historia. No conocemos la historia de la iglesia. No conocemos lo que pasaba en el cristianismo primitivo. Uno lee la Vida G, lee a San Justino, lee a San Clemente Romano, San Clemente Mártir. Digo, lee los primeros textos de los primeros padres apostólicos en la iglesia. Y estas cosas que ahora, las curaciones, qué sé yo, no las van a ver. ¿Por qué? Porque los dones, estos dones que nuestro Señor, con los que... Ahora, luego iremos al que no los van a ver. Pero ahora, de momento, el por qué no. ¿Por qué supuestamente no? Vas a ver ahora tantos milagros y cosas. Ojo. Confirmaba la predicación y para eso estaban los dones. San Pablo lo pone muy claramente, ¿no? Los dones están para confirmar la predicación. Ese es el error. Eso es lo falso. Ahora. Eran principalmente para los primeros apóstoles, para los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Se supone que estos dones eran para los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Dame un solo texto. Un texto que afirme esto. En la Sagrada Escritura hay un texto que parece que podría interpretarse así. Un solo texto. Pero búscamelo tú y dímelo. Y dos, búscame luego documentos en la historia de la Iglesia que digan esto. Apóstoles, para que confirmaran con milagros, por eso Jesús dice en el Evangelio, se te dan serpientes, si toman veneno no les pasará ninguna cosa. Se supone que ese pasaje ahí se está diciendo que los carismas son para confirmar la evangelización, y en concreto solo de los primeros apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Vamos a desmontar esto poco a poco. Entonces, el concepto básico de fondo es que los carismas son para el servicio ad extra, solo, ¿no? Para el servicio de la iglesia hacia afuera, para la predicación a los de fuera de la iglesia. Esto se apoya en Santo Tomás de Aquino, en la interpretación que da Santo Tomás de Aquino. Ya expliqué hace un par de meses quizá, comentando unos vídeos del profesor don Eduardo Badillo, gran tomista, hablábamos sobre cómo la explicación que Santo Tomás da de los carismas no es una demostración apodíctica, sino que es un argumento de congruencia, de conveniencia, ¿sí? Y entonces, si eso se entiende bien, resuelta toda la disputa. Pero, para que se entienda bien, los carismas son para la confirmación de la predicación hacia afuera, ¿no? De la predicación del Evangelio a los que todavía no conocen. Ok, vamos. ¿Quién es este? Este es Marcos, yo creo, ¿no? Este es Marcos, vamos con Marcos. Marcos, capítulo 16, versículos del 16 al 18, que es el texto que él ha
al cual ha hecho referencia, pero no lo ha citado, hay que leerlo. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Esta es la gran frase, que es el marco de todo lo demás. Y por eso esto quizás nos confunde si no leemos con atención lo que viene después. Después dice, el que crea y sea bautizado, ya se ha proclamado el evangelio. Ahora, si después de que se haya proclamado el evangelio, alguno cree y es bautizado, ese que cree y es bautizado se salvará. A los que crean, después de que se haya proclamado el evangelio, ya se ha proclamado el evangelio, han creído, han sido bautizados, a esos, no a los que predican, sino a los que han recibido la predicación, a esos les acompañarán estos signos. Echarán demonios, hablarán lenguas, cogerán serpientes. Ahí va. Que si lees Marcos 16, del 16 al 18, no está diciendo que esos signos sean signos para confirmar la proclamación del evangelio. El evangelio ya ha sido proclamado y ya ha sido aceptado. No necesita ninguna confirmación ese evangelio. Ya ha sido aceptado, han sido bautizados y entonces... ¡Bum! Vienen estos signos que no acompañan a los predicadores sino a los creyentes. ¡Bum! Pero claro, si yo no digo esto, ¿cuántos miles de personas que han visto ese vídeo del padre Oliver Rabasi dicen, sí, claro, Marcos 16 al 18 confirma que los carismas son para la confirmación de la predicación de los discípulos y los apóstoles? Falso. Además no dice que esto vaya a acabar en ningún momento. ¿Dónde? ¿En qué momento dice? Y esto solo durante un rato, unos años, hasta que se mueran los apóstoles. ¿Dónde? No dice nada de eso. Entonces, ¿qué más? ¿Quién es? San Pablo. San Pablo escribiendo cartas. Vamos a ver ahora, porque eso, resulta que hemos visto el primero de esos textos. Todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia, me pongo en grande. Escúchame un segundo. Todos los textos que hacen referencia a los carismas en el Nuevo Testamento van a mostrar lo contrario de lo que ha dicho el padre Oliver Rabasi. Lo contrario. Dale. Vamos con Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, teniendo carismas diferentes según la gracia que se nos ha dado. De eso está hablando, de carismas, ¿vale? Carismas. Carismas que son diferentes. Son diferentes para cada uno, ¿sí? Pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros que son diferentes, ¿y cómo se diferencian los miembros de la Iglesia? ¿Qué es eso que tienen de diferente unos de otros? Lo hemos visto antes, los carismas. Los carismas nos diferencian, nos hacen ser miembros diferentes. Todos somos miembros igualmente del único cuerpo, pero somos diferentes miembros. No todos los miembros cumplen la misma función, porque no todos han recibido las mismas gracias para el servicio. ¿No? Entonces, recibes gracias para cumplir diferentes funciones. Así nosotros, siendo muchos y diferentes por los carismas, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero, aquí está la clave, cada cual existe en relación con los otros miembros. O sea, esa distinción de carismas existe ¿para qué? Para los otros miembros, en relación con los otros miembros. No es con los de fuera, no es con la predicación, no es para los de fuera, sino es con los de dentro. Yo tengo este carisma que me diferencia de ti, ¿para qué? ¿O en relación con qué? ¿Qué es lo que justifica esta distinción? Estos carismas que yo tengo y tú no, esos que tú tienes y yo no. La relación entre nosotros, para nosotros. En Romanos 12 continúa, en los versículos del 6 al 8, hablando de la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la distribución de bienes, la presidencia, las obras de misericordia. Piénsalo un segundo. ¿A quién tienen que profetizar los cristianos? A los otros cristianos. ¿A quién tienen que servir? A los otros cristianos. ¿A quienes enseñan? A los otros cristianos. ¿A quiénes exhortan? A los otros cristianos. Distribuyen bienes. ¿Qué bienes? Los bienes de la comunidad. ¿Y a quién los distribuyen? A los miembros de la comunidad. El que preside, ¿a quién preside? ¿A los paganos? No, a la comunidad cristiana. Y el que hace obras de misericordia, pues son los que hacían obras de misericordia con los hermanos cristianos. Amaos cordialmente unos a otros. Continúa. ¿A quién tienen que amar? Unos a otros, unos miembros del cuerpo a otros miembros del cuerpo, unos cristianos a otros cristianos, que cada cual estime a los otros miembros del cuerpo más que a sí mismos. Entonces, resulta de Romanos, San Pablo en la carta a los Romanos está hablando de los carismas y habla de ellos en referencia a los otros miembros del cuerpo, en referencia a la vida interna de la comunidad de los cristianos. Vaya, vamos a ver si en 1 Corintios 12 San Pablo dice algo distinto. Va a ser que no. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿El bien común de quién? El bien común, ¿cuál es esa comunidad a la que benefician los carismas? Dice,
el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. O sea, unos miembros de la iglesia se necesitan a otros. Ese servicio al bien común, ¿es el bien común de qué? Del cuerpo. El ojo sirve a la mano sirve al ojo, la cabeza a los pies a la cabeza. Unos miembros del cuerpo son necesarios para la ayuda de otros. Unos se sirven a otros. El cuerpo, dentro, la iglesia, adintra. No estamos hablando de la evangelización de los paganos. No estamos hablando de eso. Para que así no haya división en el cuerpo, no dice en el mundo, en el universo, en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros del cuerpo, es decir, la iglesia, los cristianos, la comunidad, se preocupen por igual unos de otros. ¿De quién se tienen que preocupar? Unos miembros de otros. ¿Dónde tiene que haber unidad y ese servicio y esa ayuda mutua? En los miembros del cuerpo. No sé si se pilla, pero todos los textos que estamos leyendo del Nuevo Testamento que hablan acerca de los carismas se refieren a los carismas en orden a la vida interna de la iglesia, no hacia afuera, no a la evangelización y a la predicación del evangelio y a la conversión de los paganos. No. Vamos a ver si 2 capítulos después cambia de opinión San Pablo. Dice en el capítulo 14, versículos aquí del 5 al 6, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que habla en lenguas las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. ¿Qué comunidad? La de los cristianos. Pues bien, hermanos, si yo llegara a vosotros, la comunidad de los cristianos, hablando en lenguas, ¿de qué os serviría? O sea que hablar en lenguas debería serviros a vosotros, o lo que sea que hago, el carisma que ejerzo, debería serviros a vosotros, cristianos, miembros de la iglesia, de la comunidad cristiana, del cuerpo de Cristo. Y también en el capítulo 14, versículo 12, dice, ya que anheláis tanto los dones espirituales, procurad sobresalir para la edificación de la comunidad. Y en el versículo 26, cuando dice, entonces, ¿qué, hermanos? Cuando os reunís, uno tiene un salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación. Dice, hágase todo para edificación. ¿Edificación de quién? De los que os habéis reunido, de los cristianos. Esos carismas están al servicio de los otros hermanos cristianos, no de la predicación hacia afuera. No. Vamos a ver más, porque San Pablo también habla de esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, varios versículos. Ahora voy a leer del 2 al 3. Sed humildes siempre y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente. ¿A quién está hablando? A los cristianos de Éfeso. Sed comprensivos entre vosotros, los cristianos, a los que estoy enviando esta carta, con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu que hemos recibido por el bautismo, o sea, los cristianos, la unidad de los cristianos, con el vínculo de la paz. Claramente se refiere a lo que tienen que hacer los cristianos con los cristianos. Y en los versículos del 11 al 13 habla de carismas. Y dice, Dios ha constituido a unos apóstoles, carisma, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, de los cristianos, del cuerpo, la iglesia, los bautizados, en función de su ministerio. Y para la edificación del cuerpo de Cristo, hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro. Para edificar, para que ese cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo, lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Hasta aquí San Pablo está siendo muy rotundo. Lo hemos visto en el capítulo en el Evangelio de Marcos, lo vemos en las cartas de Pablo. Vamos a ver qué dice San Pedro. Este es San Pedro. Vamos a ver. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice... Y esta frase es muy conocida. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Entonces tengo que poner mi carisma al servicio de los demás. ¿Pero quiénes son los demás? Pues lee el versículo anterior. Mantened el amor intenso entre vosotros, los cristianos a los que dirijo esta carta, porque el amor tapa multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin protestar. Está hablando de las relaciones entre los cristianos. Entonces, ¿al servicio de quién se ponen los carismas? Al servicio de los otros cristianos, de la comunidad. No sé, es bastante evidente, ¿no? No sé, ¿a alguien le queda alguna duda? No lo sé, ¿eh? Digo, los carismas no se nos dan, yo diría que ni principalmente, ni mucho menos exclusivamente, para la confirmación de la predicación o algo así. Sí se dan también para eso. No son dos cosas excluyentes. La explicación de Santo Tomás y lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, palabra de Dios, lo que acabamos de... No son dos verdades mutuamente excluyentes. No lo son. Son complementarias. Y sí que hay una cierta prioridad. Es prioritario lo que acaban de explicar
Marcos, Pablo y Pedro, eso va antes que la explicación de Santo Tomás. Que no estoy diciendo que es falsa, yo la defiendo, la propongo, sí, o sea, apoyo a 100%. De hecho, ahora traigo un momento luego a Santo Tomás, que soy un fan de Santo Tomás, me considero tomista. Pero porque me considero un tomista de verdad, no de plástico, pues eso, con el padre Medina, con el que hace la introducción a esa explicación de Santo Tomás, con el profesor don Eduardo Vadillo, con cualquier tomista sensato, entiendo que esa explicación de Santo Tomás es un argumento de congruencia que no es ni la única ni siquiera la mejor posible explicación de los carismas. Ya está, es una explicación que nos ayuda a entender algunas cosas acerca de los carismas, pero no es la última palabra. Y de hecho, yo creo que si estuviera Santo Tomás aquí, pues diría, oye, que hay que seguir pensando, que no os quedéis donde yo me quedé. Sí. Vamos. Continuamos, porque hay más. Y esto se nos alarga, vamos. Creo que ya estamos cerca del final, vamos. Es cierto que Dios trasciende el tiempo y puede hacer un milagro antes de Cristo, después de Cristo, con un pagano, con un cristiano, con los primeros cristianos, con nosotros que somos del siglo XXI, lo puede hacer claramente que sí. Pero si uno se pone a ver la historia de la iglesia, y acá voy al punto que somos unos ignorantes, esto no era lo habitual. No era lo que uno se encuentra en los padres apostólicos, perdón. No se encuentran los... Uno lee San Agustín. Ha mencionado a San Agustín, ¿verdad? Ojo, Y San Agustín, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, no es lo habitual. Lean las obras de los padres. Son los primeros, los más cercanos a los apóstoles. Entonces, no estaban imponiendo manos y la gente se caía y el descanso en el espíritu y resulta que... Y ahora parece que vienen unos genios a decirnos que descubrieron la pólvora. O sea, que bueno, que esto había quedado sepultado por la escolástica y la Edad Media. Entonces, bueno, vamos. Ojo, yo estoy de acuerdo con el padre Olivera Rabasi en que esa explicación de que la escolástica, el intelectualismo y no sé qué, a mí eso no me gusta. En general creo que hay muchos juicios históricos que hacemos así a la ligera y a mí no me gustan. No me gustan. En general no me gusta ese tipo de juicio histórico de, no sé, de repente resumes 1000, 2000 años de historia con esto fue por esto y ya está. A mí eso generalmente no me gusta. Pero bueno. Entonces estoy de acuerdo en que ese argumento no me gusta. Pero lo que está diciendo es, en los padres no se encuentra esto, en concreto citas a San Agustín, que voy a ir a por él, y esto ya se acabó, ojo. A ver, dale. Vamos atrás. No se encuentra. Perdón, yo he leído a los padres. Yo he leído mucho gracias a un ex protestante. Y aquí mucha gente, claro, el padre Olivera Rabasi, que ha leído mucho y te lo está diciendo en voz alta, y es un sacerdote, y es muy bueno, y es maravilloso, y es súper inteligente, y es súper estupendo, me está diciendo que él, que ha leído ya, ¡pum!, esto es falso. Entonces la gente va a ir a leer, va a estudiar, No, me fío del padre Olivera Rabasi. Un amigo mío, que es Leonardo Abdala, que tiene un canal llamado El Depósito de la Fe, él me ha hecho leer a mí, a propósito, porque quería que yo pusiera la voz, audiolibros, ¿no? Y bueno, yo he leído varios libros para que estén publicados en su canal. Me lo hizo como un trabajo apostólico, yo lo hice muy feliz, porque me obligaba también a mí a leerlo en voz alta. No se encuentra eso en los padres apostólicos, perdón. Entonces nos encontramos con una historieta hoy en día que todo el mundo se cree profeta, hijo de profeta, ¿viste? Bueno, en fin. Todos vuestros hijos, no dice todos, dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán estos sueños, otras revelaciones, pero esto es un invento. Bueno, da igual, que no es el tema, centrémonos. Que si han cesado o no los carismas, que si los encontramos o no en los padres, que si algo que ha cesado puede luego volver. Vamos a ver, voy a ir de la mano de dos grandes. No soy yo el que va a hablar. Van a hablar San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, santos doctores de la Iglesia Católica. Primero voy con Santo Tomás. Nuestro amigo Santo Tomás hubo de enfrentarse en su época y hacerlo con muchas ganas. Tuvo que emplear, él y muchos otros dominicos tuvieron que emplear mucho empeño para combatir las falsas acusaciones de aquellos que trataban de atacar
las órdenes mendicantes. En una de las obras contra estos adversarios, que se llama Contra Retraentes, en el capítulo 14 de esa obra, plantea varias objeciones. La quinta objeción, ojo, se parece mucho a lo que plantea el padre Olivera Rabasi y muchísimas otras miles de personas en la Iglesia Católica. No se puede creer, es la objeción, que un estado de perfección instituido por Cristo, se refiere al modo de vida de los mendicantes, hubiese permanecido como dormido desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, en que algunas órdenes comenzaron a vivir sin posesiones en común. De ahí se concluye que el carecer de posesiones comunes no puede entrar en el plan de la perfección evangélica. No puede ser que esto sea algo bueno y auténtico, porque esto ha estado dormido durante mucho tiempo, esto cesó y de repente ahora vienen unos tíos y dicen que sí, que esto es bueno. ¿Sí? ¿Entendéis el paralelismo entre las órdenes mendicantes y los consejos evangélicos y los carismas? Se entiende que hay un paralelismo entre la objeción a los mendicantes y la objeción contra los carismáticos. Se entiende que hay un paralelismo, por eso vamos a ir de la manita de Santo Tomás de Aquino. Vamos, responde en 2 pasos. Santo Tomás va a responder a 2 niveles. Primer nivel es cierto, quiero decir, es seguro, es algo de lo que no dudo, ¿sí? Es cierto, es algo que afirmo sin temor a equivocarme, que la perfección cristiana no permaneció dormida desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días. No durmió, sino que fue practicada por muchos en Egipto y en otras partes del mundo. Entonces, lo primero es, los carismas han cesado, ¿no? Él está hablando de este tipo de vida suyo, pero yo lo voy a aplicar a lo nuestro. Primero, entonces mi primera parte va a ser como de la mano de Santo Tomás, voy a responder, esto no ha cesado, ¿sí? Esto no ha cesado. ¿Y dónde lo encuentro? Bueno, lo dice la Enciclopedia Católica, que antes mencionábamos una cosita, ¿no? Hemos leído un par de fragmentos de la entrada acerca de la profecía. Dice, por las escrituras, ojo, y lo siguiente, por las actas de canonización de los santos de todas las épocas, es claro que el don de la profecía individual existe dentro de la Iglesia. Si estudias un poquito la vida de los santos, desde los primeros hasta los últimos, te encontrarás con más de un caso de carismas, por ejemplo, proféticos. Pero no serán los únicos, pero los proféticos clarísimamente aparecerán 1 y 1000 veces. Entonces, vale, pero vamos a comprobarlo, porque antes ha mencionado el padre Olivera Rabasi a los padres, y en concreto ha mencionado a San Agustín. Vamos a ver qué dice San Agustín, no en un opúsculo ahí rebuscado, que he ido a rebuscar yo, en una, sí, como hacen los anticarismáticos, que van a rebuscar a una homilía, en unas confirmaciones que dice una frase que, en fin, no, aquí voy a una obra gorda, La ciudad de Dios, que él publicó con un mogollón de cariño y mogollón de esfuerzo y la revisó, etc. O sea, es una obra seria, gorda. Estamos hablando de San Agustín exponiendo con fuerza, con claridad, con toda consciencia su postura. Y dice San Agustín en La ciudad de Dios, libro 22, capítulo 8, todavía hoy se realizan milagros en su nombre, en el de Jesús. Vaya por Dios. Que dice San Agustín que sí. Lo que sucede es que, ojo, porque él mismo nos va a explicar qué sucede. A ver, lo que sucede es que no se los proclama tan abiertamente. Que lleguen a igualar la fama de aquellos que están escritos en los evangelios, apenas son conocidos, por eso, apenas son conocidos por la ciudad donde se realizan o por los que habitan en el lugar. Incluso en dichos lugares apenas llegan al conocimiento de unos pocos, sobre todo si la ciudad es grande. Y aun cuando se cuentan en otras partes de estos milagros, no es tal la garantía que se admitan sin dificultad o duda, aunque se los refieran unos fieles cristianos a otros. San Agustín está afirmando, 1, existen, se realizan milagros, hay ejercicio de carismas, de sanaciones, de revelaciones, los hay y los va a enunciar ahora. Lo que sucede es que esto no se da a conocer tanto. Lo hemos dicho antes con Carlo Acutis. Claro, su devoción a la Eucaristía se hace súper pública, lo cual no significa que solo la gente como él, santos, canonizados, beatos, llegan a tener esa devoción a la Eucaristía. Significa que el resto de miles y miles y miles de almas con una inmensa devoción a la Eucaristía, tú no las conoces ni las vas a conocer hasta que lleguemos al cielo. Ya está. Y es lo que está diciendo. Claro que hay milagros. Lo que ocurre es que no se les da tantísima difusión, ni es tan fácil que cuando se les da difusión sean aceptados, ¿sí? Y va a explicar un caso concreto maravilloso, porque, o sea, bueno, maravilloso. Dice que había una mujer que tenía un cáncer de pecho y un médico le dice, mira, esto para el tratamiento
no compensa lo que vamos a conseguir. Así que ya está, no te trates y simplemente pues vive lo que te queda de vida, pues lo mejor que puedas, ¿no? Resulta que la mujer queda sanada. Y el médico que le había aconsejado que no usara remedio alguno, si quería vivir un poco más, habiéndola visto luego y hallándola curada, a la que sabía con tal análisis afectada de ese mal, le preguntó intrigado. O sea, ese médico luego se encuentra con aquella mujer a la que dijo, no, sin tratamiento, no hagas nada y ya pues muere, ¿no? Poco a poco. Y resulta que se la encuentra sanada. Y oyendo lo que había sucedido, adoptó tal voz y postura de desprecio. De repente esta mujer le cuenta lo que ha ocurrido y este tipo se pone en plan desprecio. Que ella temió ella que se desatara en alguna palabra afrentosa contra Cristo. A ella le entra temor. Y se dice que le respondió con religiosa cortesía. No dijo ninguna blasfemia, sino que dijo el médico, pensaba que me vas a decir algo maravilloso. Menuda tontería me estás diciendo. Le despreció. Como ella se sintiera estremecida, añadió él, el sanar un cáncer es algo tan grande para Cristo que resucitó un muerto de 4 días. Menuda chorrada, menuda tontería tu milagrito de nada. Entonces, esta mujer, lo está contando San Agustín, tuvo una curación maravillosa. Se lo fue a contar a un médico y este médico le desprecia, se burla de ella y eso le provocó temor, quedó estremecida, asustada, con miedo. Y entonces, dice San Agustín, tuve un gran pesar de que en tal ciudad, y siendo ella una persona tan distinguida, este milagro pasara oculto, un milagro tan grande, pasó oculto. Pensé en amonestarla y casi reñirla. Dices, joder, pero no se lo has contado a la gente y ella le dice que no, que sí que lo he contado. Pero luego se entera San Agustín de que no lo había contado. Y como yo lo había oído en resumen, le mandé, dice San Agustín, que contara por su orden todo lo sucedido en presencia de aquellas mujeres cercanas a ella, que se maravillaban mucho y glorificaban a Dios. San Agustín se tiene que enfadar con esta mujer y obligarle, mandarle, que cuente este milagro. ¿Por qué ella no quiere? ¿Por qué no quiere? Pues porque dices, pues la gente se ríe de mí, se burla, me hace pasar mal rato. Y en el fondo, ¿a mí qué más me da si los demás saben o no saben que Dios me ha hecho un milagro? Dios me ha hecho un milagro, me ha hecho muy feliz, me ha sanado, me ha quitado un sufrimiento, me ha dado la alegría de saberme amada, mirada por mi Dios, un Dios poderoso que cuida de mí. Yo estoy felicísima. ¿Qué más me da que los demás se enteren o no? ¿Para qué me voy a andar metiendo en convencer a otros de que sí, que esto es verdad, que no sé qué, que no sé cuántos, y arriesgarme a que se burlen de mí, que me miren mal, que me... Claro que los milagros, aunque ocurren, no son tan conocidos. Claro que sí. Es muy normal, es muy lógico, es muy razonable. O sea, no hay que ser un lince para darse cuenta. Y San Agustín luego empieza a contar milagros. La curación de un ciego. Luego, unos restos que habían sido revelados en sueños, revelación, profecía. Un cáncer de pecho curado. Otro que recibe en sueños un aviso de no sé qué. Otro que quedó libre de un dolor de los pies y también de la gota. Otro que fue librado de una parálisis y una vergonzosa inflamación. Otro al que, se liberan, se expulsan unos demonios malignos que atormentaban a animales y esclavos. Un poseído por el demonio es liberado. Y empieza a contar casos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y hay un momento que dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer? Urge la promesa de terminar la obra. O sea, tengo que seguir con mi libro. Estaba hablando, ¿no?, de la ciudad de Dios. Tengo que seguir. Sin duda, la mayoría de los maestros, al leer esto, lo poco que cuento se lamentarán que haya pasado en silencio tantos milagros que conocen como yo. O sea, estoy contando solo algunos. Y cada uno de estos casos anteriores lo habla, pam, pam. Y fue fulano, en tal sitio, en tal momento, pim, pam, un caso, otro caso, otro caso, otro caso. Y dice, ya paro. Pero después de decir que ya paro, sigue todavía hablando un rato más y sigue contando algún caso más. Dice, insiste, se realizan todavía hoy muchos prodigios. ¿Quién lo realiza? Dios mismo, a través de quien le place. A través de quien le place. Hay personas a través de las cuales el Señor sana. Y como le place, a veces con revelaciones, con carismas proféticos. Lo mismo que realizó a los que tenemos escritos en la Sagrada Escritura. Pero los actuales no son muy conocidos, ni se menudea su lectura. Ya está. Claro que hay un montón de estos. Y dice, yo ya he contado unos cuantos. Y no puedo más porque tengo que seguir con mi libro. Pero si me pusiera a contar milagros, no pararía. Claro que ocurren. Claro que ocurren. Entonces, toda esta... eso, ¿no? No eran solo estos signos para la confirmación de la predicación de los primeros apóstoles y discípulos de los apóstoles. Falso, punto, falso. Y entonces queda respondida esta objeción de algo que cesó, ¿cómo va de repente a resurgir? Entonces, primero, nunca cesó, ¿vale? Veamos la historia de la Iglesia y verás que nunca cesó. 2, continúa Santo Tomás.
¿Se le puede por ventura fijar a Dios una medida para que atraiga a todos los hombres de todos los tiempos y lugares de idéntica manera? Pregunta, ¿sí o no? ¿Se puede o no? No. ¿A qué viene entonces preguntar si estuvo dormida la doctrina cristiana desde la época de los maestros y doctores hasta nuestro tiempo en que los hombres practican más la doctrina cristiana? ¿Sí? O sea, ¿acaso tú le dices a Dios cuándo tiene que derramar qué gracias? ¿Acaso Él no tiene la libertad absoluta de derramar las gracias cuando a Él le parezca conveniente? Al contrario, dice en la respuesta Santo Tomás, todo lo dispone Dios nuestro Señor suavemente conforme al orden de su sabiduría, no de la tuya, de la suya, de modo que provea la salvación de los hombres con recursos de acuerdo a cada tiempo. Recursos de acuerdo a cada tiempo. ¿Sí? Es que, ¿a qué viene? ¿A qué viene decirle a Dios? No, como supón que hubieran cesado ciertos carismas durante cierto tiempo. Y entonces, ¿y eso en qué afecta a que Dios los pueda derramar ahora? ¿En qué exactamente afecta? ¿En qué? Entonces, según su estupendo argumento, esta es la traducción que está en internet, no soy yo, pero parece que Santo Tomás también se pone ya un poco nervioso y dice, a ver, estupendísimos, maravillosos, tíos listos. A ver, según vuestro estupendo argumento, habría que ver qué es lo que dice en latín. Pero bueno, pero sí que a veces Santo Tomás se le nota que se calienta con los temas y dice, hombre, no me fastidies, tío. Según su estupendo argumento, tendremos que rechazar como ilegítimo todo lo bueno que se haya descuidado durante cierto tiempo, por ejemplo, sufrir el martirio, hacer milagros, ¿serían actividades ilícitas porque desde tiempos atrás no se hace todo esto? El propio Santo Tomás cae un poquito en el error de decir que ya no se hacen milagros. Si miras la historia de la Iglesia, no paran de... Pero bueno, vamos con lo del martirio. Entonces, todos los mártires del siglo XX-XXI, que son unos años de muchos miles de mártires, como eso ya había dejado de ocurrir, entonces ya los mártires de los últimos siglos no son auténticos. Eso es una moda nueva, de repente aquí la gente se pone rollo, voy a dar la vida por Cristo, pero eso ya no se llevaba, eso dejó de ocurrir, eso era una cosa del principio, las persecuciones de los romanos, pero eso ya no, hombre, sí, en algunos casos de evangelizadores, sí vemos lo del martirio, pero eso ya es una cosa que pasó, ¿no? Lo del martirio no es para el siglo XXI. Hombre, pues justo sí, pero mogollón. Entonces, y esto, aplicado a nuestro caso, más exactamente, dice, entonces, según este estupendo argumento, tendremos que rechazar como ilegítimo todo lo bueno que se haya comenzado a practicar más tarde. Porque ponte que, no, esto de la imposición de manos y las caídas y no sé qué, no sé cuántos, que no estoy entrando a defenderlo, porque puede que yo esté también en contra de ciertas cosas, pero, no, porque esto es nuevo y tal y cual, entonces, hombre, pues por la misma regla de 3 nos quitamos el rosario. ¿Sí o no? Vamos, ¿aplicamos este argumento o no? ¿Aplicamos este argumento al celibato sacerdotal? Obligatorio. ¿Aplicamos esto a las procesiones del Corpus? ¿O a la devoción al corazón de Jesús? ¿O la devoción a Guadalupe, Fátima, Lourdes? ¿Qué hacemos? Dime, ¿lo quito o no lo quito? ¿Lo rechazamos como inauténtico, como falso, como invención? Ay, Señor. Dice, traigo también a San Juan Pablo II. Yo la verdad es que veo fotos de Juan Pablo II o oigo discursos o incluso leer, pero sobre todo oír y ver a Juan Pablo II y me emociona mogollón, me ilusiona. Qué tío. Qué santo. ¿Qué decía San Juan Pablo II? Creo que lo citaba antes, ¿no? Esta catequesis del miércoles 9 de marzo, pero otro fragmento de 1994. Este es otro fragmento. Dice, al comienzo de la era cristiana se realizaron cosas extraordinarias bajo el influjo de los carismas, tanto de los extraordinarios como de los que se podrían llamar simples, sencillos carismas de todos los días. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pablo Olivera Rabasi, Juan Pablo II y yo. Pero aquí Juan Pablo II y yo nos separamos. Así ha sucedido siempre. Nos separamos del padre Olivera Rabasi. Así ha sucedido siempre en la Iglesia. Y así acontece también en nuestra época. Generalmente de forma oculta. Ya hemos explicado quizá por qué. Y tengo un vídeo explicando. Bueno, da igual. Pero a veces, cuando Dios lo quiere por el bien de su Iglesia, también esto ocurre de modo notable, pero no siempre. Pero a veces, por el bien de su Iglesia, Dios quiere que esto sea más notable. Igual ahora Dios está queriendo que esto que siempre ha ocurrido, ahora sea más notable. Puede ser. San Juan Pablo II y yo pensamos que esto es así. Si a alguien no le parece bien, pues no sé, que discuta
No conmigo, que discutamos con Pablo II, yo qué sé, ¿no? O bueno, si quieres discutir conmigo, discute. Si quieres comentar, hacer matices, objeciones, decir, si quieres insultarme, pues ya está, lo que sea. Están abiertos los comentarios, podéis decir lo que penséis. Que quede claro que, o sea, eso para cerrar ya este vídeo, que valoro y respeto, aprecio y recomiendo al padre Javier Olivera Rabasi. Pero, en concreto, en este tema de los carismas, él es parte de esa corriente que ha ido recibiendo generación tras generación un montón de ideas sueltas, desconectadas, superficiales acerca de los carismas, que cuando las juntas resulta que es incoherente e incluso es contradictorio. Y entonces, pues creo que es importante corregir estos errores para crecer en esa reflexión sistemática acerca de los carismas que el Señor está impulsando en la actualidad y que tan necesaria es, por ejemplo, para la vida de las parroquias, como decía el Papa Francisco a los párrocos recientemente en su carta, y les encargaba ser liderar ese discernimiento comunitario de carismas. Para hacer esto, o las nuevas normas para el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales, ¿no? Los obispos, los párrocos necesitan una reflexión sistemática, sólida, auténtica, verdadera, coherente, sin errores, para poder discernir. Si su trabajo, si son los últimos responsables en el discernimiento de carismas y gracias sobrenaturales, pues necesitan, para poder ejercer ese discernimiento, pues hombre, pues necesitan eso, pues saber, ¿no? Saber y estar libres de error. Así que bueno, espero haber contribuido en algo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.